En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estimado Dios, gracias te damos por permitir que estudiemos tu palabra. Esta palabra que nos muestra la verdadera ciudadanía, que es la del cielo. Esta palabra que nos guía, nos fortalece y sobre todo esta palabra que hace que crezca la fe nuestra. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo mostrando nuestro pecado, pero también llevándonos a los pies de Cristo. Oramos por nuestras familias, tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que nos sigas manteniendo en la gracia y en la fe. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse para que puedan ver la clase grabada y sobre todo poder seguir creciendo en este caminar hacia la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mi hermano, entonces estamos estudiando 2 Corintios 11. Vimos el primer versículo, cómo había un problema con los superapóstoles que estaban confundiendo a los corintios. Ellos estaban creyendo lo que decían esos superapóstoles y había un juego entre si Pablo tenía un mensaje verdadero o no, y a la vez si el evangelio que predicaba Pablo era verdadero o no. Luego vimos en el versículo 2. Recordamos cómo Juan el Bautista preparó al pueblo para esperar al novio, a la iglesia, pero en este caso Pablo pone el ejemplo de que es el padre de la novia y enfocado hacia la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué citó Pablo esto aquí? La preocupación que tiene hacia los corintios de escuchar mal el mensaje de la palabra de Dios. Y ese mensaje malo, pues, viene de la serpiente, del diablo, cómo hizo que estemos extraviados, de que hay otro Cristo, otro Evangelio, y hay que tener cuidado en eso. Eh, Me regala un segundo que Tony está marcando. Regálame un segundo. ¿Qué hubo, mi hermana? Viene vos. Regálame un segundo, hermanos, que como van a hacer aquí un bazar, igual trajeron una cosa Tranquilo, para el mismo. Ya voy a abrir. Ujú. tranquilo. Marta, ¿y cómo están? ¿Todos bien? Están grabando, no, tranquilo. Parado. Sí, sí, estamos bien, pero gracias a Dios. Sí, pero por ahí no con los achaques, y tal vez Ujú. que nos dio mucha fiebre, nos puso muy enferma el fin de semana, pero no, aquí vamos, mijo, en la lucha, pero bien, gracias a Dios. Sí, Ya. Muy bien, aquí estamos.
Muy bien, ¿ya me escucha? Sí, Sí, Muy bien. Entonces, disculpen que como va a haber un bazar el domingo, entonces, oh, tranquilo. sí. Entonces, ya sabemos que esos falsos maestros, la falsa doctrina, viene del diablo, ¿sí? Y eso es muy importante. Podamos identificar. Y los corintios que estaban cayendo en pecado, en escuchar a esas falsos maestros. ¿Bien? Continuamos versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? yo leo. Dale, comadre. 5 y 6. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces aquí estamos viendo algunos problemas que tiene Pablo, ¿sí? Cuando dice que él es tosco, ¿sí? Tosco en el Evangelio, en el Evangelio. Está hablando de que él no era muy bueno para hablar. Ustedes se pueden imaginar Pablo no siendo bueno para poder dar ideas, para poder comunicarse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eran los superapóstoles? Eran grandes oradores, ellos podían hablar de manera diferente a los corintios, pero realmente, ¿qué estaba pasando con los corintios? Estaban prefiriendo escuchar a esos falsos maestros, estaban prefiriendo escuchar a esa gente que habla tan bonito que a la misma palabra de Dios. Y otra vez, Pablo no era una persona que fuera pulida para hablar. No era así. Él no tenía, parece que no tenía bien ese don, pero predicaba fielmente. Hoy en día, tal vez nos podemos confundir nosotros. A veces hay gente que comparte, por ejemplo, devocionales con música de fondo, musiquita que mueve los sentimientos y que esto sí es un buen mensaje, pero mentiras, es lo que están llevando, mensaje que viene de parte del diablo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente la palabra es lo mismo que pasa con la música, es la letra. Pues una de las cosas bonitas de la música luterana confesional, o hablando pues del himnario que usamos mayormente, las letras tienen un contenido de ley y evangelio, y eso es muy bonito. Cuando usted escucha otra música, es la repetición de la repetidera, pero está hablando acerca de qué, de la obra, eh, ¿cierto? Cómo el hombre puede salvarse, cómo el hombre puede cosas que van contra de Dios. Por eso es importante que nosotros recordemos a nos debería. Vamos a buscar Hechos 17, el versículo 11. Empecé a leer. Hechos 17, Ujú. Versículo 11. 17, 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Primero, esa palabra que estamos dando a los de Berea, palabras nobles. Entonces vemos esa humildad que es producida por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recibieron la palabra de Pablo? Porque si vemos el contexto, Pablo y Silas están predicándoles, les están enseñando la palabra de Dios. Entonces, recibieron la palabra con toda solicitud. Y nosotros no podemos estar escuchando la palabra de Dios como una canción. Por ejemplo, escuchamos una canción que nos gusta, la letra que nos gusta, todo el sonido que nos gusta y a veces hasta la cantamos sin sentido. Eso no puede pasar con la palabra de Dios. Cada vez que estamos escuchándola hay que ponerle todos los sentidos.
por una palabra maldicha, por decir algo que tal vez no está bien, y eso necesitamos cuidarnos, ¿cierto? Y muchas veces nos quedamos callados, pero a veces es bueno hablar porque ustedes saben que una doctrina falsa siempre se comunica con palabras. Puede ser una palabra pequeñita y eso va haciendo crecer una levadura grande, porque una falsa doctrina, ¿qué es? Es una mentira. Y ustedes saben cuál es la característica de la mentira. Para sostener la mentira hay que decir más mentiras, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con eso, porque realmente nuestro Señor Jesucristo pues quiere que seamos fieles a la sana. Bien, y esto no es de personas elocuentes. Damos gracias a Dios que la mayoría de los líderes que tenemos transmiten bien las ideas, ¿sí? Pero esto a veces no es de ser muy elocuentes para hablar, de poder expresarnos con super palabras, pero sí que podamos la verdad. Entonces, aquí aprendemos por qué están criticando a Pablo estos superapóstoles, ¿sí? La palabra clave dice que él es tosco en la palabra, pero ¿qué tiene él? Lo que los superapóstoles, el conocimiento, tiene el conocimiento verdadero y eso lo había demostrado. Y lo demostró por 18 meses estando dentro de los jóvenes. Ahora vamos a terminar de ver esta sección, como Pablo, porque él también fue atacado por la cuestión del dinero. Pablo aquí se está defendiendo, se defiende mostrando que es desinteresado, desinteresado. Que él llevó el evangelio allá, que vivió en los Corintios, y vivió de una manera desinteresada. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. ¿Qué nos dice? O sea, 9 o 13. 9 al 12. 9 o 12. Ok. Dice así, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, y ninguno fui carga, apuesto que me faltaba, los suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seres piadoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Es que no os amo, Dios lo sabe. Y 12. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Gracias, mi hermano. Entonces aquí el otro ataque es que ellos estaban criticando a Pablo. ¿Y quiénes eran ellos? Los superapóstoles criticaban a Pablo porque Pablo no recibía ofrenda, ¿cierto? No recibía dinero de los corintios. Pero aquí está hablando una cosa que es muy importante, de la libertad cristiana. Ustedes y yo hablamos la clase pasada, lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que se dedicaba Pablo. Y Aquila y Priscila estaban en Corinto, ellos se dedicaron a poder hacer carpas, vivir de esto, pero ¿quién estuvo sosteniendo a Pablo mientras que estuvo en los Corintios? Ustedes pueden ver ahí la iglesia de Macedonia. Entonces, la iglesia de Macedonia sostuvo a Pablo durante esos 18 meses, porque ellos querían que Pablo se dedicara a la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo no recibió la ofrenda a los corintios? Nunca recibió un solo dólar para que podamos explicar en los días actuales. Pues él lo dice muy claro en el final del versículo 11, ¿cierto? Dios lo sabe. Entonces fue una voluntad de Dios de que él no quisiera recibir ofrenda a los corintios.
Y hoy en día, pues esto es una aplicación que, que podemos hacer. Porque recuerden que la Biblia, como estamos viendo aquí en este capítulo, está el mandato de cuidar los obreros, ¿cierto? De dar la ofrenda para cuidar los obreros. Pero está otro punto que está hablando Pablo, pues en la libertad cristiana un obrero no dirá que no necesita recibir algo de una congregación porque lo está recibiendo de otra para hacer el trabajo dentro de la congregación, o porque lo está ayudando o lo está financiando otra familia o otras cosas, ¿cierto? O aún puede ser su propio trabajo. Es decir, yo puedo servir de tiempo completo, pero tienen que pagarme, yo puedo sostenerme de esta manera. Y hay que tener cuidado con esto, de pronto no criticar al ministro que haga esto, que no vaya a decir uno que es orgulloso, que no quiere recibir la ofrenda o cosas así. Pues aquí vemos que Pablo, pues realmente él ayudó a los corintios de manera desinteresada. ¿Y lo hizo con qué? Con amor. Lo hizo por amor a ellos, por amor a su Señor. Y miren el versículo 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. Entonces, la iglesia de Macedonia, la que lo mantuvo. Pero entonces, ¿qué más dice? Que no fue carga para los corintios, ¿cierto? Porque los hermanos de Macedonia eh, lo mantuvieron. Aquí vemos otro aspecto del tema del dinero. Cuando no hay una buena mayordomía o no hay una madurez en cuanto a cómo usar el dinero y sobre todo para las cosas de Dios, pues siempre va a haber un egoísmo y se va a pecar contra el primer mandamiento, porque eso muestra que el don o lo que realmente para muchos les interesa es manipular, gobernar con las arcas de la iglesia. Y hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Tener cuidado, pues dice que la palabra de Dios es muy clara con eso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otro ejemplo de lo que nos enseña esto, ¿sí? Y nosotros necesitamos eh, estar bien conectados con... ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, entonces vamos a ver los últimos dos versículos, versículos del 13 hasta el 15. Yo ¿Quién leo. Leo. desea leer? Ah, Marta, dale, Marta. Bueno, ya. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se destacan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy bien. Entonces, pues es una triste verdad. Todos lo vivimos. Y lo que pasa acá, Satanás se disfraza como qué? Ángel de luz. Y podemos verlo en muchos ejemplos. Personas que, pues, aquí por ejemplo hay un sacerdote o fue ex sacerdote. Ahorita trabaja en una emisora. Yo esta emisora la escucho pues mucho, me gusta escucharla, pero él se hace pasar como una persona buena, como una persona que entiende todo, pero usa términos que son difíciles. Por ejemplo, eh, él no habla de una identidad espiritual, sino que él habla de experiencias religiosas. Entonces, para él es válido todo tipo de manera de adorar a Dios, que ustedes saben que eso es el ecumenismo. Entonces, Mm. usan expresiones como esas y uno se preocupa hasta dónde va a llegar. Cuando el anterior papa, el que murió, dijo que quién era él para juzgar a los homosexuales. Pues este señor
Él es un costeño muy relajado. Tal vez ustedes saben de quién hablo. Él defendió esa postura del Papa y también lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a los que tienen unos deseos sexuales diferentes? Entonces, pues nosotros necesitamos tener un poco de paciencia. Tampoco dejarnos llenar de los ojos. Pues yo sé que en Wells y algunos que han conocido algunos templos de Wells o el mismo seminario son lugares muy hermosos o hay templos muy bonitos, ¿cierto? Y gracias a Dios en esos lugares se predica la palabra de Dios. Pero ustedes que están en Inglaterra han visto templos súper hermosos donde no se predica o no se predicaba la palabra de Dios, pero mucha gente se basa por eso. La gente que busca hoy en día, donde hayan muchas personas, entonces donde vean muchas personas, es como cuando vamos por carretera viajando y decimos, ¿dónde vamos a comer? Donde veamos muchos camioneros. Ahí es donde la comida es barata y buena, vamos a comer ahí. Y a veces llevamos ese principio para todos. Entonces, en esta iglesia va mucha gente, allá vamos a congregarnos. Pero ¿qué estamos escuchando? La salvación por obras. ¿Qué estamos escuchando? Cómo el diablo está distorsionando todo. Entonces, aquí hay una cosa muy tétrica que está en el último versículo. Y lo digo que es tétrica porque hoy en día hay una combinación. Ayer estaba hablando con un pastor de Estados Unidos que quería escuchar un poco del ministerio que hacemos en Latinoamérica. Y yo le contaba a él que nosotros estamos en medio de estudiantes en Academia Cristo, o llegamos a personas que hablan de Calvino. O sea, por ejemplo, dicen que personas fueron destinadas para condenarse, otras para salvarse. Hablan como Zwinglio, que todo es anticatólico, todo es malo. Enseñan la salvación por obras, ¿sí? Pero hablan también que somos perdonados por la gracia. Entonces, hay personas que hoy en día, en su forma de creer, son calvinistas, son swinglianos, son católicos romanos y son luteranos. Entonces combinan esas cuatro cosas, pero no entienden bien de dónde viene. ¿Pero por qué? Por los ministros que predican esos ministros de justicia. Entonces la palabra clave es justicia. ¿Por qué? Porque Dios habla de la justicia, de su justicia. La Biblia habla mucho de la justicia de Dios, pero esta justicia hay que verla como la Biblia la enseña. Pues la justicia de Dios manda que no pequemos, nos castiga por nuestro pecado, nos lleva al infierno por ser pecador. Pero por eso en su justicia castigó a Jesús, para que nosotros seamos salvados. Un ministro de justicia siempre va a llevar a las personas a Jesús. Esos ministros que estaban dentro de los corintios iban a su propia justicia, a sus propias obras, a su propio perdón. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener cuidado, porque hablan muy elocuente, tienen lugares hermosos, tienen los mejores músicos, tienen la mejor orquesta, pero el mensaje que están predicando y nosotros, y sobre todo que nos escuchamos tantas cosas hoy en día por internet, necesitamos estar muy pendientes de eso, de no dejarnos engañar de los falsos maestros. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No. Bien. Entonces vamos a terminar con oración y Javier nos puede despedir con oración. Sí, mi ¿Qué hermano. motivos tenemos? ¿Qué motivos tenemos para que lo pongamos en oración? Pues oremos por todos pidamos sobre todo a mi Dios por todas las personas que están necesitados, que tienen enfermedades
están esperando un tratamiento y para que Dios les conceda, si es su santa voluntad, que sean sanos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, amado Padre Celestial, primero te damos gracias por esta bendición de tenernos hoy aquí reunidos, estudiando tu santa palabra, Señor, y aprendiendo más, una vez más, sobre todas las enseñanzas de Pablo, de tu apóstol, Señor, uno de los apóstoles más grandes que estuvo en en tus caminos, Señor, y que nos dejó tantas enseñanzas y nos deja en tu palabra para que aprendamos de él. Te pedimos, Señor, por las personas que te necesitan en este momento, Señor, tanto físicamente, Señor, tienen problemas físicos, de enfermedades, Señor. Eh, los bendigas que conforme a tu santa voluntad, Señor, si es de tratamientos, de depresión, Señor, personas que viven en este mundo con desesperanza, que seas tú, Señor, que llegues a ellos por medio de nosotros, Señor. Seamos nosotros todos utilizados para, seamos instrumentos tuyos, Señor, para llegar a estas personas y que obtengan la salvación, el camino a la salvación que es Cristo Jesús. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos también que no se pudieron conectar hoy. Los bendiga, Señor, y los guarde, Señor, en la sana doctrina. Pedimos, Señor, por nuestros pastores, nuestros maestros, eh, nuestros vicarios, Señor, los estudiantes, por todos ellos, Señor, están aprendiendo cada día la sana doctrina, Señor, que siempre sigan por esos caminos, Señor. Sea tu Espíritu Santo quien los guíe y los sostenga. Pedimos por todos nosotros aquí presentes, nuestras familias, que nos bendigas conforme a tu santa voluntad, nos guarde y nos protege de todo mal y de peligro. Todo esto pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos, por estar acá. Dentro de 8 días continuamos con esto. Muchas gracias, Pastor, por la clase. Ustedes. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Un abrazo, Bendiciones. Matica, un Un abrazo, abrazo, Cristian. Dios Matthew, y muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Gracias por estar acá. Bendiciones a todos. Amén. Gracias por la Nos clase. vemos. Chao. Bendiciones. Bendiciones.